Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con Buenas todos, chicos, alumnos, tardes, estudiantes. profesor. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces la clase de trigonometría. Para ello, jóvenes, se ubican en su librito en la página número 48. Tengo acá, a ver. Página 48, jóvenes. Me confirma, a ver, nos quedamos en el problema número 13, ¿cierto? 13. ¿Listo? Aquí nos quedamos. Sí. Problema 13, muy bien, muy bien. Ahí está, listo, excelente. Ahí está. Listo. A ver, pero estamos trabajando y recordando como siempre el tema. Estamos trabajando con el tema de cálculo de lados. Para calcular los lados de un triángulo rectángulo, recordamos, debemos utilizar una formulita. A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál era la formulita para cálculo de lados? A ver, ¿cuál era? Era lado lado desconocido, ahí está, lado desconocido, Con el lado conocido. sobre Conocido. el lado conocido. Muy bien, sobre el lado conocido, ahí está, sobre el lado conocido, y esto era igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Esta era la formulita para cálculo de lado, ¿cierto? Lado desconocido sobre el lado conocido es igual a la razón trigonométrica del ángulo que conocemos. Muy bien. En el problema número 13 me pedía calcular, ¿qué cosa? El perímetro del trapecio ABCD. Y el perímetro es la suma de todos sus lados, o sea, el trapecio A, B, todo esto, C, D. Hay que sumar todo ese contorno. Todo eso viene a ser el perímetro del trapecio. Hay que sumarlo. Muy bien. Pero para poder sumarlo necesitamos saber cuánto vale cada lado, ¿cierto? Habíamos hecho lo siguiente. Estamos avanzando el ejercicio de la clase anterior, ¿cierto? Aquí, este lado no lo conozco, le habíamos puesto X, ¿cierto? X. Y como estos dos pedacitos son iguales, mira, rayita a rayita me indica que son iguales. Entonces, si arribita vale X, acá abajo también debe ser X, ¿cierto? Así estábamos colocando la última clase. A ver, seguimos. Profesor, pero yo sé que este es un rectángulo, mira, ve. A, B, C, por acá le pongo un punto E. Es un rectángulo. Y los rectángulos tienen los lados opuestos que son iguales. Si esto vale X, el que está al frente también ¿Profe, debe qué ser, página? también debe ser X. En la página X. 48 tengo acá yo. A ver, busquen trigonometría, ejercicio número 13, ahí estamos. 38, Página profe, 38. página 38. 38, Luz, 38. Ya, Listo. profe, gracias. Ok, a ver, acá mira, a ver. Profesor, este lado no lo conozco, voy a ponerle Y. Si acá vale Y, el de acá abajo también debe ser Y. ¿Por qué, profesor? Porque es un rectángulo y los lados opuestos en el rectángulo son iguales. Muy bien. ¿Y cómo calculamos el perímetro? El símbolo 2P significa perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figurita? Sumando la longitud de todos sus lados. O sea, ¿quiénes vamos a sumar, profesor? Todos los lados. Empezamos por M. M más ¿quién? Por acá tengo, mira, X más X y más esta X, ¿cuánto sería? Si sumamos esto, X más X y más X me daría 3X. ¿Quién más sumo para el perímetro? ¿Quién más sumo para el perímetro? ¿Quién falta sumar? ¿Más Y o Ya nomás. 2Y? Y solamente, claro. ¿Por qué, profesor? Porque este de adentro no cuenta, es el perímetro lo que está de rojo solamente. Muy bien. Eso sería el perímetro. Profesor, pero hay que hallar X y hay que hallar Y. Muy bien, vamos a calcularlo. ¿Cómo? Atentos, con la formulita de cálculo de lados. ¿Dónde? Aquí, en el triángulo rectángulo. Aquí, mira, ¿cierto? Aquí. ¿Quién es el lado desconocido en este triángulo rectángulo? ¿Quién es el lado desconocido ahí? El lado desconocido es en el triángulo rectángulo, jóvenes. ¿Quién es el lado desconocido acá? Hay dos, profesor, X y Y. Y mi lado conocido es M. Vamos a empezar con X. Lado desconocido, X. Sobre lado conocido, ¿quién es el lado conocido en ese triángulo? A ver, ¿me dices? ¿Quién es el lado conocido en el triángulo? M. AM, muy bien, claro. Profesor, lado desconocido X sobre el lado conocido M. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre M? Seno. Claro, porque con respecto a alfa, mira, X es el cateto opuesto y M la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno del ángulo alfa. Resolviendo, X va a ser igual, esa M está dividiendo, ¿cómo pasa?
multiplicando. X valdría m por seno de alfa. Ya tengo X, profesor. Muy bien, ya tenemos X. Ahora vamos a calcular, ¿qué cosa? Estamos en la página 38, 38. Muy bien, listo. Ahora vamos a calcular Y. Lado desconocido, ahora aquí mismo, en el mismo triángulo, lado desconocido, ¿quién es ahora? Y. Sobre el lado conocido, ¿quién es? M. ¿Qué razón trigonométrica es Y Coseno. sobre M? Coseno, muy bien. ¿Por qué, profesor? Ajá, porque Y es el cateto adyacente, mira, y M es la hipotenusa. Cateto adyacente, que es Y, sobre M, que es la hipotenusa, es la razón coseno del ángulo alfa. Calculamos Y también. ¿Cuánto valdría Y? La misma operación que la anterior. M pasa multiplicando. Y valdría M ¿por quién? Por coseno de Alfa. alfa. Claro, ahí está, pasó a multiplicar simplemente acá. Listo, ya tengo X, ya tengo Y, profesor. ¿Puedo calcular el perímetro? Ya se puede, mira. 2P es el símbolo de perímetro, no se olviden. Todo esto junto significa perímetro, ¿está bien? Ese es su símbolo. 2P, perímetro es igual a la suma de quién? De M más 3 veces quién? 3 veces X. ¿Pero cuánto me salió X? ¿Cuánto vale X? ¿Dónde está? Aquí está, mira, ¿cuánto vale X? 3 veces 3 por M por seno de alfa. Claro, eso vale X, 3X sería, profesor. Más, ¿quién sigue? Más Y. ¿Pero cuánto vale Y? Lo tengo, ¿cuánto vale Y? Acá está, mira, Y vale M por coseno de alfa. Profesor, ¿eso vale el perímetro? Así es, eso vale el perímetro. ¿Se puede arreglar un poquito más? Sí, puedo factorizar. ¿Quién se repite acá? Se factoriza el número, la cantidad de letra que se repite. ¿Quién se M. repite? M. Extraemos M, abrimos paréntesis. ¿Quién me quedaría? Quito M aquí, ¿cuánto me quedaría? Quedaría 1. 1, muy bien. Más, quito M aquí, ¿quién me queda? Me quedaría 3 seno de alfa, claro, porque solamente hemos quitado m. ¿Por qué quito m, profesor? Porque estamos factorizando. Factorizando significa extraer. Acá ya está m, mira, ¿cierto? Le saco m fuera de los paréntesis. Más, quito también m acá. ¿Quién me quedaría? Me quedaría coseno de alfa. Cerramos paréntesis. Ahora sí, esto sería, ¿qué cosa, profesor? El perímetro. Ahí está, el perímetro hallado. El perímetro sería 1 más 3 veces seno de alfa por o más coseno de alfa. Completen ahí, completen, jóvenes, el perímetro, completen. Ahí está el perímetro de ese trapecio. Sería 2P, ese símbolo de perímetro, es igual a M por 1 más 3 seno de alfa más coseno de alfa. Muy bien, listo. Pasamos entonces al siguiente problema, número 14. Completen ahí, completen. Estamos aplicando la formulita de cálculo de lados. Y la formulita de cálculo de lados es lado desconocido sobre lado conocido es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Muy bien, completen ahí, me ponen su reacción. Ya está, profe. Listo, muy bien, muy bien. Ahora sí, seguimos entonces. Pasamos al siguiente problemita. Problema número 14. A ver, tengo acá alumnos creo esperando. Oh, ya, listo. Ahí está la solución al problema número 13. Pasamos al número 14. Continuamos entonces. Problema número 14, jóvenes. A ver, lo subo ahora sí. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, listo. Ah, queda uno más, 14, listo. Ahí está. Borramos todo. En el problema número 14, atentos acá, mira, me pide calcular el valor de X. Aquí está en este pequeño triángulo. Pero acá vemos que hay dos triángulos. Me dice, ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado, determinar X. Pero X en función de M, en función de alfa y en función de tita. Ajá.
Vamos a calcularlo. ¿Dónde está, profesor? O buscamos, mira. X se encuentra aquí, en este triángulo donde está el ángulo tita. Aquí está X. Pero aquí tengo mi lado desconocido, no tengo el lado conocido acá. Entonces, ¿dónde debo trabajar primero? Aquí, en el triángulo de acá arribita, donde está alfa. Porque si ustedes se dan cuenta, mira, aquí tengo alfa, mi ángulo conocido, y el lado conocido. Con este lado conocido, ¿podría calcular este lado de acá que le voy a poner Y? ¿Se podría calcular? Sí, se puede calcular aplicando cálculo de lado. Pero mira, 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 como este es un cuadrado, todos los lados deben ser iguales o no. Si acá vale Y, acá también debe ser Y, acá también debe ser y por acá también debe ser Y. Y mira, y con esta Y llego al triángulo donde está X. Entonces, primero debo calcular Y. Y ahorita es desconocido. Calculo Y se convierte en conocido. Y ese lado conocido voy a aplicarlo en el otro triángulo. ¿Para qué? Para hallar X. Entonces empecemos aquí en el triangulito de acá arriba donde le dije. En el triángulo rectángulo, ese es el triángulo rectángulo ABE. ABE. ¿Quién es el lado desconocido en ese triángulo ABE? El lado desconocido es Y, ¿cierto? Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en ese triángulo ABE? ¿Quién es el lado conocido? A ver, ¿me dicen ahí? En el M. triángulo M, muy bien. ABE, M. Les pregunto, Y sobre M, ¿qué razón trigonométrica es? Y sobre M, ¿qué razón? ¿No? Coseno, muy bien. Con respecto a quién, profesor, estamos con el ángulo alfa. Aquí está, mira. Y es el cateto adyacente y M es la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno del ángulo alfa. ¿Aquí puedo hallar Y, profesor? Por supuesto. Y va a ser igual ¿a cuánto? Esto pasa multiplicando, mira, sería M por Coseno coseno de de alfa. alfa. Ya tengo Y, profesor. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora Y ya no es desconocido. Ahora Y es un lado conocido. Entonces, profesor, aquí Y ya lo conozco. Ajá. Entonces voy a trabajar ahora en el otro triángulo para hallar ¿qué cosa? Para hallar X. Nos ubicamos ahora en el triángulo rectángulo. Por acá le pongo un puntito P. BCP. Ahí está. BCP. En ese triangulito BCP vamos a trabajar nuevamente. Les pregunto, en el triángulo BCP, ¿quién es el lado desconocido? ¿Quién es el lado desconocido en el triángulo BCP? Sería X. Ahora es X, ¿cierto? Claro, X es el lado desconocido en este triangulito. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en ese triángulo BCP? ¿Quién es el conocido? El conocido sería Y, claro, Y es el conocido porque ya lo calculamos en el anterior. Y es el conocido. Esto También es sería igual, coseno. exacto, profesor. X sobre Y. X es el cateto adyacente, mira, con respecto a tita, cateto adyacente X, y al frente de 90 grados está Y. Cateto adyacente sobre hipotenusa también es coseno. Por acá sería coseno, pero ahora ¿de quién? Del ángulo tita. Ajá. Entonces ya vamos a calcular X. Y está dividiendo, pasa a multiplicar. X va a ser igual a Y multiplicado por coseno de tita. Tita. Ajá. Profesor, ¿ahí se acabó? Hay que reemplazar. Y va a ser igual. Pero ¿cuánto vale X es igual? ¿Cuánto vale Y? Lo conocemos. ¿Cuánto vale Y? Ahí está arribita, mira. Ve. ¿Cuánto vale Coseno Y? de M por coseno de alfa. Eso vale Y. ¿Eso vale Y, profesor? Claro, estamos reemplazando. Mira, esta Y estamos reemplazando acá. Vale M por coseno de alfa. Acá está arriba, mira. ¿Por quién falta multiplicar? ¿Por quién? ¿Quién va al costadito? ¿Por quién? Por el de acá, pues este de acá no lo hemos tocado, mira, tiene que bajar solamente. Por coseno del ángulo tita. Listo, profesor. ¿Cuánto vale X? X vale M por coseno de alfa y por coseno de tita. Eso sería el valor de ese lado X. ¿En función de quién me decía? De M, ahí está, mira. ¿De quién más? De alfa, ahí está alfa. Y de tita, ahí está tita. En función de esos ángulos, hemos calculado el valor de X. Muy bien. Trabajando en el triángulo de arriba primero y luego en el segundo triángulo. En el triángulo de la parte superior calculamos Y. Y es el lado desconocido, era Y. Lo convertimos en lado conocido. Mira, ¿por qué? Porque este es un cuadrado y todos los lados son iguales. Por eso es que Y
Si aquí vale y una cantidad, es el mismo de acá, ¿cierto? Es el mismo. Muy bien. Completen hasta ahí, jóvenes. Y ahora sí Ya. queda la actividad número 1. Queda la actividad número 1, que la voy a anotar por acá. Actividad número 1. Ahí está. Tarea número 1. Listo, que la voy a generar ya por la tarde. Listo, jóvenes. A ver, revisen la actividad, la tarea número 1 y díganme a ver qué ejercicio les parece diferente para poder orientarlos ahí. Revísenlo. Revisen para luego pasar, si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. Y el siguiente tema es una aplicación ¿de qué? De cálculo de lados. Es una aplicación que viene a ser los ángulos verticales, que vamos a verlo a continuación. Muy bien. Ahora sí, anoten la actividad número 1, que ya la genero en la plataforma por la tarde. Ahí está, son solamente 5 ejercicios. Listo, acá vemos entonces, a ver, lo voy a subir un poquitito. Ya. Ahí está, ángulos verticales. Listo. Borramos todo esto. A ver, ¿a qué le llamamos ángulos verticales? ¿O para qué sirven los ángulos verticales? Más directo. Los ángulos verticales, como dice su nombre, son ángulos que se encuentran en un plano vertical, ¿cierto? Un plano vertical. Y obviamente para un plano vertical tenemos que tener un punto de referencia. Por ejemplo, si ustedes están parados de repente a una cuadra de un edificio, ¿cierto? Ustedes pueden ver la base del edificio y también la cima del edificio. Miran hacia abajo y miran hacia arriba. A esas miradas que ustedes ven arriba abajo se le conoce como visual. Visual hacia arriba y visual hacia abajo. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde va el ángulo vertical? Hay dos tipos de ángulos verticales. Un ángulo de elevación, cuando es hacia arriba, cuando miras hacia arriba, y un ángulo de depresión, cuando miras hacia abajo. Acá lo vemos, mira. Aquí tenemos a un sujeto que está observando un edificio. Puede ver la parte alta del edificio, como también se puede ver la parte baja del edificio. Ahí está. Profesor, y a esas líneas con la cual está mirando, la cual mira, se le conoce como visual, dijimos. Pero siempre tienen que tener en cuenta, ¿qué cosa? La línea horizontal. La línea horizontal sale del ojo del observador de manera horizontal perpendicular a quién, al edificio. Ahí está. Profesor, aquí tengo lo siguiente, dos visuales. ¿Cómo se forma el ángulo de elevación? ¿Cómo se forma el ángulo de depresión? Ojo, por acá, mira. Un ojo, para que lo vean. Ahí está. Listo, ojo. El observador puede observar la parte alta del edificio y cuando observa la parte alta del edificio, tomamos en cuenta ¿qué? Tomamos en cuenta una línea. Siempre del ojo del observador, una línea horizontal. Cuando el ángulo se forma con la línea horizontal y la visual, mira, la línea y la visual hacia arriba, a ese ángulo que se forma, que le voy a poner un numerito o un símbolo, a ese ángulo que se forma, le voy a poner de repente alfa también, vamos a poner alfa. Ese ángulo con la línea horizontal y la visual hacia arriba se le conoce también, acá está, mira, ve, como ángulo de elevación, el ángulo de elevación. ¿Es con quién, profesor? Con la línea horizontal, voy a colocar por acá, mira, línea L, línea horizontal. ¿Con quién se forma? Hay que ver, mira, horizontal, ahí está, línea horizontal, y la visual ¿hacia dónde? Hacia arriba, visual, ahí está, ¿listo? Visual hacia arriba. Eso viene a ser ¿qué cosa? El ángulo de elevación, no lo olviden, la línea horizontal y la visual hacia arriba se le conoce como el ángulo de elevación. Ahora, profesor, si yo observo ya no hacia arriba, mira, si tengo el mismo ojo, ahí está el ojo, vamos a dibujar el ojo, ahí está un ojo grande con sus pestañas, ahí está. Ahora vamos a ver la línea horizontal, mira, la del ojo del observador, la línea horizontal, pero ahora una visual hacia dónde, ya no hacia arriba, sino ahora hacia abajo. Cuando observa con la visual hacia abajo,
pero siempre con la línea horizontal, a ese ángulo se le conoce como ángulo de depresión. Voy a colocar acá ese ángulo hacia abajo, vamos a ponerle beta. Aquí está, mira, ese ángulo se le conoce como ángulo de depresión. Y se forma también con la línea horizontal, ahí está, horizontal, y la visual hacia abajo. La visual es la línea de observación, visual. Pero todo parte ¿de dónde? Del ojo del observador. Este sujeto que se ha dibujado su ojo es un observador. Observador, ahí está. ¿Está bien? Del ojo del observador. Aquí también es el ojo del observador. Observador, muy bien, OBS, observador. Listo. Así ubicamos, ¿qué cosa? El ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Siempre anotando las líneas auxiliares o los dibujos que agrego, ¿ok? Esa es la visual hacia arriba, con la línea horizontal, ángulo de elevación. La línea horizontal y la visual hacia abajo, ángulo de depresión. Ahora, hay un instrumento que sirve para medir esos ángulos, tanto de elevación como los ángulos de depresión. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Alguien se acuerda, ha escuchado? Generalmente lo utilizan los topógrafos. De repente ustedes cuando han visto en las calles, a ver, cuando están haciendo las pistas, veredas, de repente, han visto a un ingeniero o un técnico parado en medio de la pista con un trípode, ¿cierto? Con una especie de camarita ahí. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Alguien se acuerda, lo ha visto, ha escuchado? Ese instrumento que sirve, Binoculares. bueno, los binoculares son para ver un chico, más grande. Ese instrumento que utilizan los topógrafos Tengo esta palabra, pero no me acuerdo. se le llama teodolito. Ese instrumento que se utiliza para medir ángulos verticales o también horizontales se le conoce como teodolito. Pregunta de examen, ojo por acá. El instrumento que sirve para medir ángulos se le llama, por acá, teodolito. Ajá. Teodolito. Ahí está. Listo. Ese es el instrumento que sirve para medir ángulos verticales. ¿Ok? Anótenlo, puedo preguntarles en el examen, ¿cómo se llama el instrumento que sirve para medir ángulos verticales? Teodolito. ¿Quiénes lo utilizan generalmente? Los topógrafos. ¿Ok? Muy bien. Listo, jóvenes. Completen esa partecita de los ángulos verticales, la línea visual hacia arriba, con, el ángulo con la línea horizontal, ángulo de elevación. Y de depresión, horizontal, visual hacia abajo. Listo. Ahora, generalmente en los problemas, muy bien, generalmente en los problemas se va a presentar enunciados que te van a decir lo siguiente. Por acá lo subo. A ver, miren. Aquí tenemos algo, a ver. Aquí está, miren. Ahí está. De referencia para los problemas. Se van a presentar problemas parecidos así, miren, donde te va a dar un enunciado y te va a decir que tienes que dibujar. Porque en los problemas de ángulos verticales no te va a dar el dibujo, ¿eh? Tenemos que dibujar, ¿cierto? Ustedes también tienen que dibujar. A ver, como mencionaba hace un momento, aquí tengo el observador, el sujeto, la persona que se encuentra mirando, ya sea la cima del edificio o la base del edificio, viene a ser ¿quién? El observador, por no decir el mirón, ¿no? El observador. Observador, ahí está. Es el observador. Y este observador mira la cima del edificio o también la base del edificio. Ahí está. Y el ángulo de inclinación, el ángulo que forma el ojo del observador, el ángulo tita, dice que tiene que ser mayor de 0, pero menor de 180. No puede medir más de 180, ¿no? No es un camaleón para que mire 360 grados, ¿no? Solamente puede mirar hasta una cierta abertura. Claro, el ojo humano puede mirar hasta cierta abertura. No mira toda la vuelta, ¿no? No somos camaleones. El camaleón, si su ojo gira 360 grados, ¿no? En nuestro caso, no. Pero, ¿qué dice acá? Mira, la estatura de la persona se considera hasta sus ojos. O sea, en algunos casos van a considerar ¿quién? La altura del observador. H minúscula le voy a colocar acá. Agreguen eso, H minúscula. Es la altura de quién? Del observador. Y también se va a tomar en cuenta, ¿qué cosa? La altura del objeto observado. O sea, el edificio. Es la altura del objeto observado. Ahí está. ¿Qué más, profesor? Cuando no se indica la estatura de la persona, se considera un punto.
Si te da la altura de una persona, hay que colocar esa altura. Si no te dice nada de la altura del observador, se coloca solamente un punto. Como por ejemplo acá, mira, ve. Aquí te dice el observador, profesor, no te dice la altura, de un punto del piso sale, ¿cierto? De un punto del piso. Si no te da la altura del observador, sale de un punto del piso. No se considera la altura del observador, si no te la da. Pero si te da la altura del observador, hay que dibujar ese observador así, con una altura h minúscula. ¿Está bien? Pero también te va a dar como dato, la distancia que hay entre el observador y el objeto observado. Eso sí, generalmente te va a dar una distancia d de repente, voy a colocar acá, d. Ahí está, eso sí van a agregarle d. Y por acá colocamos de que h minúscula es la altura, pero ¿de quién? La altura del observador. Muy bien, del observador. Agreguen eso, observador. Ahí está, altura del observador. Muy bien. Luego tenemos H mayúscula es la altura, aquí coloco comillas, altura de quién? Del objeto, ¿cierto? Del objeto. El objeto que se está mirando, obviamente, ¿no? Objeto. Ahí está. Puede ser un edificio, puede ser un árbol, una montaña. Ahora, ¿para qué se utilizan los ángulos verticales? Ya sabemos que quienes los usan, pero ¿para qué específicamente? A ver, una de las aplicaciones de los ángulos verticales es para medir alturas donde no se puede medir directamente. Por ejemplo, de repente quieres medir una montaña. ¿Cómo mides una montaña? ¿Vas con tu wincha y lo mides desde qué altura tiene? No, obviamente, ¿no? Un árbol, ¿cómo mides un árbol? ¿Te subes a la punta del árbol, tiras la wincha? Tampoco, ¿cierto? Para ello se utilizan los ángulos verticales y el teodolito, ¿cierto? Entonces, una aplicación de los ángulos verticales es para medir alturas donde no lo podemos medir directamente, sino con el teodolito se calcula el ángulo de inclinación y puedes calcular ¿qué cosa? La altura, ya sea de una montaña, de un edificio, de un árbol, ¿cierto? Para eso nos sirve entonces la aplicación de los ángulos verticales. Muy bien, pero hay algo más. Cuando tú calculas el ángulo de inclinación, obviamente para nuestros problemas debe ser un ángulo notable, de los cuales ya hemos estudiado, ¿cierto? Los de 30 y 60, 45 y 45, 37 y 53. Con los ángulos notables podemos calcular ¿qué cosa? La distancia de separación, la altura de un edificio, la altura de una montaña o cualquier altura que no se pueda medir directamente. ¿Está bien? Y recordemos por acá de que D mayúscula es la distancia de separación, ¿cierto? Distancia de separación. Voy a colocarlo por acá. Distancia, eso sí, anoten, distancia de separación. Distancia, ahí está. Distancia de separación. Muy bien. Ahí está. Listo. Con esto agregado, ahora sí nos pasamos a la aplicación, separación. A la aplicación de estos ángulos verticales, ya sea ángulo de elevación o de repente ángulo de depresión. Muy bien, completen hasta ahí, jóvenes. Pasamos a ver la aplicación. Ahí está. Listo, muy bien. Seguimos entonces. Pasamos a la parte práctica. No olviden que aquí vamos a dibujar bastante en lo que es ángulos verticales, así que tienen que tener en la mano su reglita, o si tienen buen pulso, a pulso. Pero vamos a ver, pero generalmente con reglita para poder visualizar mejor el contenido del problema. Muy bien, listo, borramos todo acá y vamos a dibujar. De acuerdo al enunciado, se va a dibujar. Borro todo, listo. A ver, dice, por acá me dice, una persona de 2 metros de estatura divisa lo alto de un poste. Allá, profesor, una persona de 2 metros de estatura, uy, uy, es bien alto, ¿cierto? Una persona de 2 metros de estatura, ahí está, vamos a verlo. Muy bien, listo. Pero para los ángulos verticales, atentos, siempre deben tener como referencia, ¿qué, profesor? Siempre deben tener como referencia, ¿qué cosa? La línea horizontal. La línea horizontal siempre deben tener como referencia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hubo un lag, creo, un lag. Ahora sí, ya listo. Ya se fue el lag. Me quedé, creo, congelado. Seguimos, ahora sí. A ver, por acá siempre les decía, cuando van a trabajar con ángulos verticales, para poder dibujar, siempre primero la línea horizontal. Ajá, una línea horizontal. Ahí está.
Listo. Ahora me dice lo siguiente. Una persona me dice, de 2 metros de estatura. Ah, ya, profesor, es bien alto. Muy bien. Vamos a dibujar por acá un sujeto. Ahí está. Un sujeto. Ahí está. De 2 metros de estatura, dice. Ay, ay, ay. 2 metros, ahí está. Tiene una altura de 2 metros el sujeto. Muy bien. Una persona de 2 metros de estatura divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Divisa quiere decir observa. Observa la altura, observa lo alto de un poste. Voy a dibujar por acá el poste. A ver. Aquí está el poste, aproximadamente. Aquí tengo el poste. Ahí está. Me dice que esta persona de 2 metros de estatura divisa lo alto de un poste. Aquí dibujo el poste. Aquí está el poste, acá está su foquito. Está prendido de repente, ahí está, mira. Listo. Divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. A ver, profesor, desde el ojo del observador sale la visual. Ajá. Divisa lo alto de un poste, dice. Ahí está observando lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Es un ángulo de elevación. ¿Y el ángulo de elevación con quién se forma? La línea horizontal y la visual hacia arriba. Ajá. Pero debo trazar la línea horizontal ¿de dónde? Del ojo del observador. Voy a trazar una línea auxiliar de acá. Como la horizontal es la que está en el piso, lo puedo trazar de acá el ojo también del observador. Ahí está. Trazo la línea horizontal. Ahí está, profesor. Muy bien, la línea horizontal. Entonces, profesor, el ángulo de elevación, ¿dónde está? Se forma por la línea horizontal y la visual hacia arriba. Este angulito de acá debe ser el ángulo que se forma. ¿Y cuánto es el ángulo de elevación que se forma? Acá me dice, mira, de lo alto del poste con un ángulo de elevación de, aquí está, 45 grados. O sea, este angulito debe formarse de 45 grados. Ahí está, profesor, muy bien. ¿Qué más dice? Si la altura del poste es de 20 metros. Ah, ya, profesor. O sea, el poste tiene 20 metros de altura. Ahí está, muy bien. Ahí está. Es la altura del poste, tiene 20 metros, me dice. ¿A qué distancia de él se halla la persona? O sea, me pide calcular la distancia de él. ¿De quién? La distancia del poste y la persona. O sea, esta distancia D que le voy a poner. Esto me pide calcular la distancia de separación del poste y la persona. Repasamos el problema. Dice, una persona de 2 metros de estatura divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. El ángulo de elevación de 45 grados se forma con la línea horizontal y la visual hacia arriba. Si la altura del poste es de 20 metros, ¿a qué distancia de él, o sea, del poste, se halla la persona? ¿A qué distancia de él se halla la persona? ¿A qué distancia del poste se halla la persona? La distancia de separación. Muy bien, profesor. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Mira, este es sencillo usando el notable. Les pregunto, mira, si acá la estatura del sujeto es de 2 metros, en toda esta paralela que se ha trazado, porque estas de rojo son paralelas, si acá vale 2 metros, todo esto vale 2 metros, todo esto vale 2 metros, hasta acá debe ser también 2 metros, ¿cierto? Porque es la misma. Ya tengo un pedacito del poste. Atentos. Miren, si el poste tiene una altura de 20 metros y acá tengo 2 metros, ¿cuánto valdría el pedacito de arriba? ¿Cuánto 18 valdría? metros. 18. Claro, profesor, lo que le falta. Muy bien. Acá arribita entonces valdría 18 metros. Ah, ya, profesor. Tengo la horizontal y acá el poste vertical. Se forma 90 grados, mira. Profesor, si acá abajo es la distancia D, acá arribita también debe ser la misma distancia D, ¿cierto? Porque es la misma, son paralelas, ¿cierto? Muy bien. Y en este triangulito, puedo aplicar dos cosas. La formulita del lado desconocido o triángulo rectángulo notable. Mejor, voy a calcular lado desconocido, ¿está bien? En este triangulito, ¿quién es el lado desconocido, jóvenes? ¿Quién es el lado desconocido en este triangulito? El lado que no conozco, en este triangulito. Acá está, mira, ¿quién es? ¿De? D. Lado ¿De? desconocido, D. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido en este triangulito? ¿Quién es el lado conocido? 18. 18, muy bien. Con respecto al ángulo de 45 grados, ¿qué razón trigonométrica será? ¿Qué razón trigonométrica será? D sobre 45, 18. 45. Claro, cateto adyacente sobrepuesto, pero primero me dicen la razón trigonométrica. Sería, 45, 45.
A ver, claro, el notable es 45 y 45, pero yo les estoy preguntando, así como el cálculo de lados, D sobre 18, ¿qué razón trigonométrica es? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿Qué razón es D sobre 18? D sobre 18 sería, mira, con respecto al ángulo, cateto adyacente es D sobre ¿quién? Tangente. Cotangente, claro. Profesor, D sobre 18 es cotangente. Cotangente, muy bien. Pero cotangente ¿de qué ángulo? ¿Con qué ángulo está trabajando? Estoy trabajando con 45, cotangente de 45. Profesor, con esto ya salió, ya mira, ve. D sobre 18 es igual. Busca en tu tablita o acuérdate cuánto vale cotangente de 45. ¿Cuánto vale cotangente de 45? Lo buscas y me dices cuánto vale, ¿te acuerdas? Cotangente de 45 vale 1, claro, cotangente de 45. Es lo mismo que tangente de 45, también vale 1. Profesor, ya salió, ya mira, ve. El 18 está dividiendo, ¿cómo pasa? D va a ser igual, Multiplicando claro, 18. 18 por 1, 18 por 1 nos daría 8, 18 18. metros. Ajá, la distancia de separación sería solamente 18 metros. Si se acabó el problemita, eso era todo. Había que dibujar, utilizar la formulita de cálculo de lados, pero para utilizar la fórmula de cálculo de lados debemos formar nuestro triángulo rectángulo. Y luego calculamos, ¿cierto?, el valor de la distancia de separación. Muy bien. A ver si nos da tiempo para el siguiente. Voy dibujando el problemita siguiente. ¿Ok? Mientras ustedes van completando ahí. Dice, desde lo alto de un edificio de 8 pisos. Ajá. Siempre dibujando primero la línea horizontal. Me habla de un edificio de 8 pisos. Dibujo el edificio por acá. Ahí está. Este edificio tiene 8 pisos, me dice. ¿Ok? Se ve un punto en tierra. A ver, desde lo alto de este edificio vemos un punto en tierra. Profesor, por acá, ya a ver, desde lo alto del edificio, veo un punto en tierra, por acá, aproximadamente. Ahí está. Voy a colocar el punto A, supongamos. Desde lo alto de un edificio, se ve un punto en tierra, acá un punto en el suelo, un punto en tierra, un punto A. Se ve un punto en tierra con un ángulo de depresión de 45 grados. Ah, ya, profesor, pero me acuerdo que el ángulo de depresión, ¿cómo se forma? Con la línea horizontal, trazo por acá desde la observadora, línea horizontal y la visual hacia abajo. O sea, profesor, ese ángulo va a ser el ángulo de depresión. Y este angulito debe valer 45 grados. Pero por rectas paralelas, mira, ¿se acuerdan? Rectas paralelas de un lado y del otro lado. ¿Cómo deben ser los ángulos? Los ángulos deben ser ¿Cuál es? vale. iguales. Si acá vale 45, acá también 45. Muy bien, y con esto voy a trabajar. Lo trasladé simplemente por rectas paralelas. ¿Qué me pide? ¿Cuánto mide cada piso del edificio? Si el punto observado se halla a 24 metros del mismo. Allá, profesor. O sea, si el punto observado, o sea, desde el punto observado hasta el edificio, esta distancia me dice que vale 24 metros. Ajá, allá, profesor, muy bien. Listo. ¿Qué me pide hallar? La altura del edificio. X le voy a poner acá. Profesor, me pide de cada piso, ya, primero voy a calcular todo, pues todo el edificio entero. Aplicando formulita, ¿se acuerdan? Lado desconocido, X. Sobre el lado conocido, 24. ¿Qué razón trigonométrica es X sobre Tangente. 24? Tangente, profesor, claro, porque mira, acá está 45. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente de 45. ¿Y cuánto vale tangente de 45, jóvenes? ¿Se acuerdan? 1, Vale 1. 24. Claro, esto vale 1, profesor, y el 24 pasa multiplicando. X valdría 24 por 1, 24. 24. Profesor, ¿se acabó? ¿Qué me 24 entre 8. pedía? Me pedía La altura de cuánto cada mide cada piso. piso. ¿Y Como cuánto son, mide cada piso? 3 como, metros, profe. claro, como son 8 pisos, divido 24 entre 8. Claro, 24 entre 8, ¿cuánto mide cada piso? Ya lo tienen, 3. 3 metros. Ajá. Listo, jóvenes, tómale captura que se nos agote el tiempo. Ahí nos quedamos. Nos quedan, a ver, 10 Profe. segundos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Yo, profe. Chao a Profe. todos. Gracias por su atención. Ahí No, profe. completen la figurita. Nos vemos. Almuercen. Nos No, vemos, chicos. profe. Hasta mañana. Chao, Bye con todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos. chao.